Hoy hablaremos sobre Jules Solar. Su nombre completo era Óscar Agustín Alejandro Jules Solari, más conocido como Jules Solar. Es un pintor de nacionalidad argentina, nacido en San Fernando, Buenos Aires, el 14 de diciembre de 1887. Falleció en Argentina, Tigre, Buenos Aires, el 9 de abril de 1963. Fue un pintor autodidacta e innovador por la técnica y estilo que desarrolló. También fue escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista argentino. Su padre era de origen alemán y su madre italiana. Cuando era un infante, a Jules le gustaban los trenes, por lo que se sentaba a admirarlos en la estación. También le gustaba la música, por lo que también tocaba el violín, pero sobre todas las cosas, Jules amaba los libros. Desde pequeño aprendió varios idiomas, esto debido a sus padres, como ya mencionamos, eran de diferentes nacionalidades, por lo que más adelante decidieron enviarlo a un colegio francés y más tarde a un colegio inglés, por lo que desde muy pequeño fue capaz de hablar varios idiomas. En 1905 decidió comenzar con la carrera de arquitectura, pero la abandonó 2 años después. Con 25 años de edad decide viajar con la intención de llegar a Hong Kong y en 1912 es cuando partirá hacia Europa. Incursionó y conoció varios países europeos, de los cuales fue adquiriendo conocimientos sobre las artes plásticas. De ahí conoció a San Pietro di Rovereto de Génova. Posteriormente siguió viajando dentro de Italia y durante su viaje fue conociendo a diferentes artistas que aplicaban las vanguardias figurativas, de las cuales Jules fue influenciado por el cubismo, el futurismo y el surrealismo. Para 1915 viaja a París donde conoce a Picasso y Modigliani, y fue ahí donde realizó varias obras de carácter místico a través del simbolismo. Debido al conocimiento que va recolectando bajo la enseñanza de varios artistas reconocidos, Solar se llena de combinaciones de signos y simbolismos de sus obras que van creando un lenguaje verbal y visual, que es muy particular y que coincidía con su búsqueda espiritual. Para 1917 conoce a Emilio Pettoruti, quien al igual que Jules es argentino, y deciden recorrer algunas partes de Europa juntos. Emilio, quien posteriormente se transformaría en otro de los pintores más grandes de Argentina, le sugirió a Alejandro que se buscara un nombre artístico que resultara más fácil de recordar, y con el que pudiera firmar sus obras de arte. Después de buscar algún nombre artístico, surgió Jules Solar, que tenía como significado luz solar. Durante el tiempo en el que estuvo de viaje por Italia sucedieron acontecimientos importantes e históricos, que influyeron en la estancia de Solar y de igual manera la forma de expresión artística de muchos más pintores. A continuación se mencionarán 10 acontecimientos que sucedieron durante los años en los que Solar se encontraba con vida. El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Italia se mantuvo neutral ante la guerra, porque recordemos que para ese entonces Jules se encontraba en Italia. Ahora bien, hubo presiones de los sectores nacionalistas, por lo que terminaron declarando la guerra a sus viejos aliados, quienes eran los de la Triple Alianza, Australia y Alemania. Esto sucedió en 1915. Posteriormente, para 1922, siguió un periodo muy crítico que facilitó la llegada al poder de un exsocialista, quien fue Benito Mussolini, fundador del partido fascista. Con una mezcla de nacionalismo y pragmatismo, exhortó al movimiento sindical a favor de los intereses de la nación, por lo que la política internacional de Mussolini se dirigió casi exclusivamente a la conquista de colonias. También el duque declaró ilegal la oposición, controló la prensa y los sindicatos, y recortó el sufragio. Cuando Jules decidió regresar a su país natal, se encontraban las elecciones legislativas de Argentina, que tuvieron lugar en marzo de 1924, con el objetivo de renovar 81 de las 158 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación. En la década de 1930, el movimiento sindical comenzó a exigir el control de los sectores estratégicos de la economía. Se sustituyó las banderas rojas por banderas de color celeste y blanco, y se comenzó a cantar el himno nacional. Asimismo, el sindicalismo comenzó a negociar con el Estado para gestionar servicios médicos de los trabajadores y el turismo social, a lo que llamaron obra social. Después de que Solar se fuera de Italia por la Primera Guerra Mundial que se propició e impidió su aprendizaje de las vanguardias, pues llegó a Argentina, en donde se identificó al ejército desde fines del siglo XIX con la eficiencia militar prusiana. Quedó afectado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, durante la presidencia del radical Roberto Ortiz. Aunque parte de la oficialidad prefería identificarse con Gran Bretaña, nadie pretendía apoyar de parte del gobierno entrar a la guerra, cuando ningún otro país americano había entrado en el conflicto europeo. Para los años de 1942 y 1943 murieron los dos líderes que se dominaban la vida política argentina, quienes eran el militar conservador Agustín Justo y el radical Marcelo Alvear.
Tanto los dos principales partidos políticos como las Fuerzas Armadas quedaron fragmentados en decenas de grupos internos sin liderazgos claros, lo que afectó evidentemente al país. El 4 de junio de 1943 hubo un golpe de Estado que derrocó al último gobierno de la llamada década infame. Asumió una dictadura militar encabezada por tres presidentes, los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Este periodo se conoció como la Revolución del 43. El último año de la guerra, que fue en 1945, le atrajo toda clase de complicaciones a la dictadura. Progresividad enfrentada a Estados Unidos con Gran Bretaña y quienes sostenían la neutralidad de Argentina. Se enfrentaron a protestas de quienes exigían elecciones libres inmediatamente. También enfrentaron el lobby empresarial que exigía la derrocación de las leyes laborales, apoyado por un sector del ejército y grupos aislados de radicales. Entre los años de 1945 y 1948, los salarios reales aumentaron un 50%, a lo que se le sume un aumento considerable del porcentaje de trabajadores asalariados, con empleos formales y salarios acordados. Así, la participación de los salarios en el PBI alcanzó el 53% en 1948, que para Argentina era bueno y se consideraba un avance económico para el país. En 1946, la gran parte de la oposición se consideró antiperonista y en muchos casos se desconoció legítimamente al gobierno, organizando actos de terrorismo y golpes de Estado. Dentro de los actos terroristas antiperonistas se encuentra el atentado de la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953, donde fueron asesinadas 6 personas. También el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955, donde fueron asesinadas 308 personas y un número indeterminado que no se pudieron ser reconocidas. En ese mismo año ocurrió el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional e inició un largo periodo de proscripción política y violencia. Fueron años difíciles para el gobierno y la población. Durante su aprendizaje a lo largo de su viaje, Jules Solar, como ya mencionamos, fue influenciado por 3 diferentes vanguardias que tenían diferentes características. El cubismo se caracteriza por su representación mediante el empleo de elementos que son dominantes geométricamente y el resultado del análisis y la síntesis. A la hora de plasmar algún objeto o retrato no se representan como son o como se ven, sino como han sido percibidos por la mente que los deconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención a la observación y el análisis. Por otro lado está el futurismo, que rompió con las tradiciones al buscar reflejar dinamismo, movimiento y luz. Poder plasmar ese sentimiento de lucha, peligro, algo que las vanguardias anteriores no les habían tomado importancia. Se caracteriza por sus técnicas como la abstracción, la forma en cómo desmaterializan sus pinturas, cómo representan de diferentes formas un mismo objeto, y además de las formas que se utilizaban y los colores resplandecientes para generar ritmo. Esta vanguardia tenía esa representación de la modernidad y originalidad que invitaba a los artistas a tener libre expresión representativa. Ahora bien, el surrealismo fue la vanguardia que más representó las obras de arte Solar. Se caracterizaba por su creencia en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo ilógico y absurdo, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Del dadaísmo extrajo la importancia de la rebeldía, pero rechazó su carácter destructivo y negativo. Posteriormente buscó inspiración en la imaginación y el estudio de las teorías de psicoanálisis de Freud. Ahora bien, estas son algunas de las obras más representativas de Solar. Esta se llama Ciudad Lagui, con detalles en acuarela sobre papel. Es del surrealismo y se pintó en 1939. Posteriormente, esta es Pantré, con detalles en acuarela sobre papel, con inspiración en el simbolismo y se pintó en 1954. Luego está este cuadro que se llama Proyecto Fachada Delta número 1, con base del surrealismo, que fue creada en el año de 1954. Luego, esta obra se llama Pupo, es como la técnica de acuarela con las vanguardias aplicadas del surrealismo y el simbolismo. Fue pintada en 1920. Y para finalizar, esta es una de las obras de arte de Solar más conocidas por su forma de representar, que se identifica mucho con el simbolismo y las vanguardias figurativas ya mencionadas. Esta obra tiene como título Vuelvilla. Se realizó en 1936 con un estilo de realismo mágico. Usó una técnica de acuarela sobre papel. Ahora, si hablamos de la pintura, es magnífica, la forma de representar una ciudad. La idea surgió de la ciudad de Vuelvilla, que se toma como solución para la superpoblación.
Es sostenida por globos aerostáticos que se impulsan por medio de hélices como si fueran los motores, y estaría volando sobre la costa de una ciudad terrestre. Sobre la cubierta de lo que parece ser un barco se levantan extraños edificios y chimeneas. En lo que parece una ciudad terrestre se puede percibir pequeñas personas en las terrazas y miradores que observan la situación tan extraña. Uno de los detalles que para percibir tienes que prestar atención es para encontrar su firma, ya que es difícil verla de primera vista, lo que hace una invitación al espectador para buscarla. Una diminuta Schul, disimulada como cinta, sale de una de las ruedas del barco imaginario y también como parte del simbolismo utiliza los números como forma de comunicación, y en este caso se dio referencia al año que fue creada la pintura. Esta hermosa pintura está ubicada en el Museo de Schul Solar, que se encuentra en el Museo de Buenos Aires, Argentina. Sobre el origen del cuadro, Schul escribió: alguien en Buenos Aires tenía ya desde varios años algún proyecto en boceto, de una ciudad, digamos la villa, que cualquier día podía presentarse sobre el horizonte, asomarse por entre las nubes, aparecer en cualquier lugar del aire donde había nada el día antes. Es decir, una villa que flote, derive o navegue por los aires. Una villa flotante, una vuelvilla. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el video. Yo soy Gabriela Mónica Campos Huerta. Adiós.